Genética general. Teoría cromosómica de la herencia. Parte 1. Hasta hoy habíamos visto el proceso de división denominado mitosis, en donde células 2N daban como resultado otras células 2N. En organismos pluricelulares, este proceso se da en las células somáticas. Desde hoy, nos adentraremos en el proceso de división llamado meiosis y las predicciones que hizo Mendel acerca de los resultados. Mendel no conocía los genes, la meiosis ni los cromosomas y había predicho cómo eran los resultados fenotípicos en 1866. Morgan, que se acuerdan, estaba en un laboratorio en el cual tenía cualquier cantidad de mosquitas guardadas en frascos y una gran cantidad de investigadores que él dirigía. En 1911 une la información de cromosomas y genes. Recuerden que 11 años antes se habían redescubierto las leyes de Mendel. Morgan es el que le da sentido a la proporción 3:1 y a la proporción 9:3:3:1, que son las hipótesis con las que nosotros arrancamos cualquier cruzamiento de una heterocigota por una heterocigota en el caso del 3:1 y un diheterocigota por otro diheterocigota en el caso de la 9:3:3:1, considerando siempre que los heterocigotas y los diheterocigotas responden a los mismos alelos. Estas proporciones habían sido propuestas por Mendel. Pero, siempre hay un pero en ciencia, Battenson y Punnett ya había aparecido en el pasado, dado que los cuadros que nosotros usamos para evaluar proporciones están basados en Punnett y de hecho llevan su nombre, los cuadros de Punnett, en algo que podríamos llamar novelescamente la herencia de un poroto. Encontraron lo siguiente: que el color de la flor podía ser púrpura, P mayúscula, o rojo, P minúscula, es decir, púrpura domina sobre rojo. Y que la forma del poroto podía ser alargado, con L mayúscula, o redondo con L minúscula, con lo que alargado domina sobre redondo. Hicieron un cruzamiento de dos líneas puras, en el que eran púrpura y alargado, por eso es P mayúscula, L mayúscula, L mayúscula, por otra línea pura que era rojo y redondo. Así, la F1 fue púrpura y alargada. Eso responde a la propuesta de Mendel: diheterocigota y homogéneo. Cuando hicieron la F1 por la F1, es decir, autofecundaron estas plantas, ¿qué esperan ustedes como resultado? Vamos a darles un ratito. Si no, pueden pausar la presentación, obtener un resultado y continuar adelante. Lógico, una proporción 9:3:3:1, donde 9 tengan P como dominante y L como dominante, independientemente de lo que sea el alelo acompañante, 3 que presenten el fenotipo recesivo de P y el dominante de L, 3 que presenten el fenotipo dominante de P y el fenotipo recesivo de L, y uno que presente ambos fenotipos recesivos.
Bien. ¿Qué encontraron Battenson y Punnett? Encontraron que las cuatro clases fenotípicas estaban presentes, P y L como fenotipo púrpura y alargado, P y L minúscula como púrpura redondo, homocigota para P y dominante para L como rojo y alargado, y el que era todo recesivo. Las cuatro clases 284, 21, 21, 55. Esto no estaría ajustando a una 9331. Casi a simple vista que se da cuenta uno que 55 es más alto que 21 y 21. Las proporciones esperadas para un 9331 deberían haber sido 215, 71, 71 y 24. Bien. Battenson y Punnett creyeron que el exceso de los dos tipos gaméticos, P mayúscula y L mayúscula, y P minúscula, L minúscula, que se veían en la descendencia, era porque se parecían a... ¿A quién se parecían esos dos fenotipos que aparecían en mayor cantidad? A los parentales puros que dieron origen a la F1. Pero nunca pudieron dilucidar el motivo de este desvío numérico. Hasta que llegó Morgan y sus drosófilas. Antes de meternos de lleno en la explicación que dio Morgan para este hecho, necesitamos ponernos de acuerdo en la nomenclatura que se utiliza para drosófila para poder entender cómo desarrolló los experimentos y qué simbolizaba en cada marca en los experimentos de Morgan y su equipo. Drosófila tiene su propia nomenclatura. Primero, la mutación es la que marca el nombre del gen. Y va a ser con mayúscula si es dominante y con minúscula si es recesiva. El inicio de la mutación en caso que llevara más de dos letras. Por ejemplo, a las vestigiales, es decir, a las muy chiquitas, como se ve en la imagen, es recesivo, y a las normales es dominante. Ahí se puede observar VG más es el salvaje, y como VG está escrito con minúscula, significa que el heterocigota VG más muestra a las normales. Para poder tener a las vestigiales, el individuo debería ser VG. Ebony, que significa cuerpo color ébano o cuerpo oscuro, también es una mutación recesiva. Para que pueda mostrar cuerpo oscuro, Ebony tiene que estar E minúscula, es decir, en homocigosis. El heterocigota E más tiene cuerpo de color normal, amarillo. Lo mismo sucede con el individuo E más. O homocigota para la dominancia. Ojos púrpuras. El gen se identifica PR en minúscula. Es ojo color violeta o rojo bien intenso, como aparece en la imagen. Mientras que los ojos rojos normales se identifican con el alelo PR+. El individuo, para poder tener ojos rojos bien intensos o púrpura, debería ser homocigota para PR. El heterocigota PR+, tiene ojos normales. Stable, que son zetas anormales. En este caso,
el alelo mutante es dominante. Es decir, el individuo que sea SB en un alelo, SB más en el otro alelo, tendrá zetas mutantes. El homocigota recesivo en este caso es el normal, SB más, SB más. Recordemos que el dominante y el recesivo se indica a partir de la mutación. Esto implica que el hecho de ser salvaje no implica ser dominante. Y este es un caso. Alas tipo Carly, alas dobladas para arriba, como si hubiesen puesto un rodete, es dominante. Es decir, la mayoría de las moscas de la fruta que vemos con alas lisas son recesivas, son homocigotas recesivas. ¿Por qué? Porque al ser dominante, el heterocigota también tiene alas Carly. Habiéndonos puesto de acuerdo en la convención que se utiliza para nomenclar las drosófilas, vamos a otros datos de información. Vamos a nomenclar que una raya continua, como la celeste que aparece en la pantalla, es el brazo de un cromosoma. No está identificado dónde está el centrómero, por eso estamos hablando de brazo. O también podemos hablar de una molécula de ADN. Cuando le marquemos letras o alelos, lo que estamos indicando es que, en este caso, el gen con el alelo A minúscula y el gen con el alelo B minúscula están en el mismo cromosoma, es decir, en el mismo grupo de ligamiento. Podrían estar en el mismo brazo o en brazos distintos, no está identificado el centrómero, pero están en el mismo grupo de ligamiento, en la misma molécula de ADN. Cuando marquemos dos líneas una al lado de la otra, estamos diciendo que son brazos de cromosomas homólogos. Es decir, una de las líneas provino del padre y la otra de las líneas provino de la madre. Por lo tanto, no tienen obligación de tener los mismos alelos en los lugares del mismo gen. Ejemplo, la molécula de ADN de arriba, el cromosoma de arriba, tiene los alelos A minúscula y B minúscula, en tanto que la molécula de ADN del cromosoma de abajo tiene los alelos A mayúscula, B mayúscula. Estos dos cromosomas son homólogos entre sí. Cromosoma va a ser sinónimo de grupo de ligamiento, es decir, todos los genes que están ubicados en la misma molécula de ADN. El hecho de que estén en un mismo grupo de ligamiento no implica y no es sinónimo de que estén ligados los genes de esa molécula de ADN. Grupo de ligamiento no es sinónimo de ligado. Aunque el hecho de pertenecer al mismo grupo de ligamiento aumente las probabilidades de estar ligado, dado que si dos genes están ubicados en grupos de ligamiento diferentes, no estarán ligados. Entonces, tenemos que en el esquema de arriba, los genes A y los genes B están en el mismo grupo de ligamiento y además tienen los mismos alelos. Este individuo sería un homocigota. Pero también el individuo podría ser AB y estar los dos genes en distintos grupos de ligamiento. Cuando nomenclemos, esto es fundamental. Si están en el mismo grupo o en diferente. En este caso,
los dos individuos son homocigotas. Habíamos quedado que llegó Morgan y sus drosófilas para poder unir los datos de meiosis con la información que había propuesto Morgan. Entonces, tenemos este cruzamiento de drosófilas, donde en el mismo grupo de ligamiento tenemos el alelo Brown, que es marrón, y vestigial, que eran alas pequeñas. En el caso de la izquierda, el individuo es dihomocigota recesivo. ¿Por qué? Porque la mutación está con minúscula. En el caso de la derecha, el individuo es dihomocigota dominante. Está marcado con un signo más. En ese caso, el fenotipo de la drosófila será color de cuerpo normal y alas normales. Con todos los datos previos, ¿qué da como resultado este cruzamiento? Les pauso un poquitito la presentación para que tengan tiempo de parar si lo necesitan. Uno de los parentales mandará una gameta con B y BG en el mismo grupo de ligamiento y el otro parental enviará en el mismo grupo de ligamiento B más y BG más. ¿Cuál sería el fenotipo? Responderá a marrón, responderá a cuerpo de color normal, responderá a alas pequeñas o tendrá alas en modo normal. Fíjense, mientras que piensan en el fenotipo, que el individuo de la izquierda, la única gameta que puede producir es o BG o BG, por eso bajamos este para acá. Y pasa lo mismo con el de la derecha, o forma B más BG más o forma B más BG más, y manda acá. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál es el fenotipo? El fenotipo es salvaje para color y salvaje para alas. ¿Por qué? Porque la mutación es recesiva en ambos casos. Cuando se hace una F1 por una F1, se obtiene... ¿Qué esperan obtener? Tomen papel, lápiz, escriban. Y vamos a tener que esperar un rato porque será necesario explicar los pasos de otra división celular para poder explicar el fenotipo que se va a obtener en ese cruzamiento de F1 por F1. Y entramos en lo que se conoce como meiosis. Genética general. Teoría cromosómica de la herencia. Parte 1. Lo primero que nos tiene que quedar en claro
es que la meiosis no es un ciclo. Es decir, a diferencia de la mitosis, en el cual se puede reiniciar, cada célula va a entrar en otra mitosis y sigue entrando y saliendo de lo mismo. En este caso, las células que terminan el proceso de meiosis no pueden ingresar de vuelta en meiosis. ¿Por qué? Porque tienen una serie de características que les impide entrar en ese ciclo y tienen que cambiar su destino. Este esquema que tenemos acá tiene un montón de errores. Lo aclaro de antemano antes de empezar. Sin embargo, es lo más parecido a la realidad que pude encontrar y que intentaré ir aclarando dónde están los errores, y además es un esquema altamente difundido, muy conocido por la mayoría, y por eso lo voy a usar de base más allá de los errores que iré recalcando en cada uno de los pasos. Vamos a arrancar porque estamos en una interfase donde tenemos un 2C y un 2N en la célula madre de la gameta de los meiosporitos. Pero, ¿qué es 2C, 2N? Usemos de vuelta el diccionario. C es el contenido de ADN en una gameta. El contenido, no estamos hablando de número de cromosomas.